Roberto Ochandio, ex trabajador petrolero, partícipe del libro 20 mitos y realidades del fracking, un equipo colectivo de trabajo que desnuda la particularidad que tiene esta forma extractiva que en la Argentina está empezando a tomar vigor desde los discursivos, a través de distintos lobbies empresarios, y curiosamente también desde el discurso público, y eso hace a la preocupación de los colectivos ambientalistas que están interesados en difundir de qué se trata el fracking. Roberto Ochandio, muy buenos días. Me gustaría que nos cuente de qué se trata precisamente a partir de su conocimiento, porque estuvo casi 30 años trabajando en el tema petrolero en Estados Unidos, donde se recibió de geógrafo y donde su carrera es el respaldo de sus argumentos. Así que nos gustaría que nos cuente un poquito. Buenos días, Mónica. La fractura hidráulica es un método que se usa para poder, de alguna manera, darle a las rocas que contienen hidrocarburos, las formaciones no convencionales, la permeabilidad que no tienen naturalmente. Y te explico. En una roca convencional, el petróleo se encuentra en los poros de la roca y esas rocas son porosas y permeables. Entonces, cuando uno perfora, el petróleo o el gas que esté contenido en la roca fluye hacia el pozo. Este no es el caso en las formaciones no convencionales. En estas formaciones la roca es muy compacta y tiene una bajísima permeabilidad. Por lo tanto, si uno perfora esos pozos, un pozo a través de esa roca, el petróleo no va a fluir naturalmente hacia el pozo. Entonces lo que se hace es romper la roca. Se podría romper con un explosivo, pero si uno lo hiciera así, no se rompería el pozo, la parte inferior del pozo, y no se podría operar. Entonces lo que se hace es inyectar agua a una grandísima presión, una presión que sea superior a la que ejercen las formaciones sedimentarias que están por arriba, cosa de romper la roca y crear microfisuras. Entonces permitiría escapar los hidrocarburos contenidos en esas fisuras, escapar hacia el pozo. El procedimiento de fractura lo que hace es inyectar un gran volumen de agua. Por ejemplo, en un pozo se usaron hasta 30 millones de litros de agua. Imagínate una caravana de 30 kilómetros de camiones cargando agua pegaditos uno al lado de otro, solamente para hacer ese tipo de operación. Ahora, si se inyecta agua, se desaloja el petróleo que está bajo tierra y también gases y otras sustancias. Claro, lo que se hace es inyectar agua mezclada con arena para que la arena trabe las fracturas y no se cierren. Entonces el gas y el petróleo que estaba contenido en esas fracturas ahora sí puede escapar hacia el pozo. De todo el volumen de agua que uno inyecta, hasta un 70-80% puede volver inmediatamente a la superficie. Cuando vuelve, viene contaminado con los productos químicos que se usaron para poder hacer la operación, más los productos químicos o productos que son producidos naturalmente por el planeta, que estaban a 3.000 metros de profundidad y de golpe los tenemos en superficie. Dentro de esos productos que vienen debajo de tierra tenemos componentes radioactivos como el radio 226, que tiene una vida media de degradación de 1.600 años. Pero también viene gas radón 222, que es un producto más pesado que el aire y que tiene un gran poder de contaminación radioactiva. Tiene una vida media muy corta, 3 días y medio más o menos, pero durante esos 3 días y medio produce un gran daño en los pulmones. Cuando uno lo respira, el radón 222 produce cáncer inmediatamente. Pero no solamente eso, sino metales pesados vienen del fondo del terreno, compuestos volátiles orgánicos. Todo eso se libera en superficie. Cuando se libera, ya sea en forma líquida o en forma gaseosa, contamina. ¿Cómo contamina? Los gases que se escapan, recordemos, el gas natural es un 80% metano. El metano es más liviano que el aire y cuando se escapa en superficie va hacia la parte superior de la atmósfera. Como consecuencia, tenemos un gas que es 72 veces más poderoso que el dióxido de carbono, contribuyendo al calentamiento global en la atmósfera superior. Eso lo vemos todos los veranos, con veranos cada vez más calientes en nuestra zona. No solo ese tipo de gas, sino los compuestos volátiles orgánicos son gases más pesados que el aire, que quedan a nivel del terreno.
cuando se mezclan con los compuestos nitrogenados del terreno, producen ozono de superficie. Y cuando uno respira el ozono de superficie, eso produce asma. Especialmente los que están más en riesgo son los nenes chiquitos, ¿no es cierto? Pero no solamente estamos ahí. Hay casos de cánceres de todo tipo, leucemias, enfermedades neurológicas producidas por este tipo de gases, verificados en muchísimas oportunidades en los Estados Unidos. Hay un estudio muy serio que demuestra el potencial mutagénico, la influencia que tienen este tipo de gases cuando los respiramos en nuestros genes, que dan como resultado deformaciones o nacimientos de chicos con deformaciones de todo tipo. Además de eso, aparte del gran consumo de agua, que si bien acá en esta parte del país, en el norte argentino, no sería un gran drama en la zona de la Mesopotamia, sí lo llegan a ser en la provincia del Chubut o Santa Cruz, donde el agua es muy escasa. Pero no solo eso, sino que también contaminan el poco agua que tenemos, o el mucha agua que tenemos se contamina. Los pozos, todos los pozos tienen pérdidas estructurales, es decir, pérdidas por las cementaciones defectuosas o por las cañerías rotas que llegan hasta los acuíferos superiores, hasta las capas freáticas y contaminan, o llegan hasta la superficie. Hay películas en este momento que lo demuestran claramente. La película Gasland de Estados Unidos, hay dos versiones, Gasland 1, Gasland 2, muestran los ejemplos de la gente que prende fuego al agua que sale de la canilla de la cocina. Todo eso es real, está documentado por universidades independientes, estudios independientes, no relacionados al activismo de los que están en contra de la fractura hidráulica, sino que son estudios independientes hechos por profesionales de universidades reconocidas, como Cornell, por ejemplo, o Duke, es otra universidad que también ha producido información muy relevante al respecto. Es decir, el fracking es peligroso, es contaminante en todas sus etapas. Produce también un gran desarrollo, un gran impacto en el medio ambiente, el movimiento de camiones en caminos que no están diseñados para manejar ese tránsito. Imagínense que cada uno de estos pozos requiere entre 900 y 1200, 1300 camiones cargados que van y vienen a los pozos continuamente. Es decir, hay un gran daño a la superficie. Tengamos en cuenta que cuando uno fractura un pozo, el único petróleo o gas que sale a la superficie es el que está contenido en la línea de la fractura. Lo que está a 1 metro de distancia no fluye porque la roca es impermeable. Es decir, que el pozo hay que fracturarlo 1, 2, 3 veces. Cuando el pozo ya no responde a ninguna otra fractura adicional, se hace un pozo al lado. Entonces, esto requiere la perforación masiva de nuevos pozos continuamente. Para que tengas una idea de la magnitud, en el yacimiento Bakersfield, que está en el norte de Estados Unidos, en North Dakota, hacen falta 1.500 pozos por año solo para mantener la producción, no para aumentarla, sino solo para mantener el nivel de la cuota de producción. Es decir, que si no hacen 1.500 pozos, la producción cae inmediatamente, y cae porque lo único que sale del fondo del pozo es lo que está en las fracturas. Una vez que lo que estaba en la fractura se agotó, no sale más petróleo. Es decir, que la declinación de la de producción es en forma continua. Desde el momento que se pone en producción el pozo, automáticamente baja. Ahora, también esto produce inestabilidad en el suelo, ¿no? O sea, no, en realidad lo que, digamos, la inestabilidad la produciría el momento en que uno tiene un 70-80% del agua contaminada que volvió a superficie. Uno tiene que sacársela encima de alguna manera. Una de las maneras es inyectarla en un pozo sumidero. Un pozo sumidero es un pozo de desperdicios, es decir, un pozo que se hace ex profeso para poder inyectar todo ese gran volumen de agua contaminada e inyectarla bajo tierra, es decir, esconderla bajo la alfombra, básicamente. En el momento que se inyecta todo ese gran volumen bajo tierra, se producen las formaciones permeables bajo tierra que reciben ese volumen, se abren, se mueven, y ese movimiento es lo que causa terremotos en superficie. Es por ahí donde uno puede relacionar la inestabilidad superficial a la inyección en pozos sumideros. Es decir, no es durante la operación de fracking en sí mismo, sino posterior al fracking, cuando uno quiere esconder todo sacarse de encima todo ese gran volumen de productos contaminados. Ahora, sí produce no solamente daños en la salud comprobados,
un efecto contaminante comprobado, como lo del agua con gas en las canillas, visible. Si además genera movimiento del terreno, ya sea en el momento de extracción o, como usted lo señala, en el momento en el que se coloca el desperdicio en el sumidero. ¿Por qué, además, siendo un costo tan alto, o sea, no solo de salud, de contaminación, sino además el efecto que puede tener en la destrucción de la propiedad privada por los terremotos o por el movimiento superficial? ¿Por qué hay tanto interés en el fracking? Bueno, hay que pensar que hay demasiada plata en juego. El fracking se comenzó allá durante la presidencia de Bush en Estados Unidos, cuando Dick Cheney, que era vicepresidente, forzó al Congreso a votar la enmienda o a aprobar la enmienda Halliburton, o el Halliburton Loophole, lo llaman ellos. Es una enmienda a las reglas que existen actualmente en Estados Unidos sobre el control del agua pura, del aire puro y de la transferencia o el transporte de productos químicos interestatal de productos químicos. La enmienda Halliburton lo que hizo fue eximir a la industria de todo tipo de control sobre esos aspectos. Entonces, a partir de ese momento, la industria ya no tuvo que hacerse responsable de no contaminar el aire, no contaminar el agua o no contaminar otros estados con su transporte de productos químicos. Entonces empezó la producción, la perforación masiva o el desarrollo masivo de esta técnica extractiva. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si hay agua contaminada o aire contaminado o derrame de productos químicos y nosotros nos enfermamos o nuestra casa se rompe o tenemos problemas en los caminos, las compañías petroleras son inocentes, no asumen ningún tipo de responsabilidad. Básicamente esto significa que existe una transferencia masiva de capital de parte de la gente de la calle, la persona común, la gente de los barrios o el propietario de un terreno cualquiera, hacia las compañías petroleras. Si las compañías petroleras tuvieran que hacerse cargo financieramente de los daños que ellos están causando al aire, al agua o a la salud humana o al medio ambiente en general, la operación de fracking no sería posible. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ellos puedan absorber ese tipo de costos. Son costos incalculables que ellos están transfiriendo al resto del mundo, al resto de la población. Es decir, estamos hablando, es un cuestionamiento de plata solamente. Ahora uno dice, si es tan dañino, los pozos tienen tan poca productividad, ¿cómo es que esto sigue adelante? Es una burbuja equivalente a la burbuja financiera de los préstamos que pasó hace 10, 15 años atrás. Es lo mismo que está pasando ahora con la explotación de los pozos no convencionales. Ellos saben de que esto es una industria de muy poca vida, una vida muy corta. La productividad de los pozos es muy poca, se agotan muy rápidamente y ellos tratan de obtener préstamos de parte de compañías financieras muy deseosas de prestar plata en esas condiciones, aunque saben, también son conscientes que la vida de los pozos estos es relativamente corta y no va a alcanzar a pagar la productividad o los préstamos, perdón. Es una burbuja que consiste en que las compañías financieras prestan plata esperando un gran retorno de capital en forma inmediata. En este momento, como ese retorno de capital no se está dando por la baja de los precios del petróleo, está trayendo como consecuencia que las compañías petroleras tengan que liquidar sus activos fijos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Chesapeake, la segunda compañía más grande de los Estados Unidos, y un montón de compañías chiquitas que han quedado básicamente en la lona al no poder hacerle frente a los préstamos que ellos pidieron. Es toda una especulación financiera que realmente le estamos pagando con la salud y con el medio ambiente de cada uno de nuestros países. En nuestro país nosotros esperaríamos que nuestro gobierno, en vez de poner todo su énfasis en la industria automotriz, mirara, digamos, básicamente hiciera un ángulo de 180 grados y mire hacia una dirección completamente opuesta, en lugar de seguir alimentando una actividad industrial basada solamente en la creación de autos,
tendríamos que pensar que el petróleo se está acabando a nivel mundial y que tenemos que buscar otras alternativas para darle a la gente, no solamente el petróleo no convencional, que lo único que hace es contaminar el ambiente y contribuir al mantenimiento de una industria que no aporta nada en términos duraderos. La cuestión de la empresa y la praxis, digamos, de esta actividad tiene también su correlato en una actitud política de desentendimiento. Digo, curiosamente, los pueblos son los que están sosteniendo la difusión del impacto ambiental, no solo del fracking, sino también de la minería a cielo abierto. En Argentina, los pueblos originarios son muy activos en la difusión de esta cuestión. Realmente me parece interesante el trabajo, la difusión que están haciendo, la concientización, pero me pregunto siempre cuáles son las posibilidades desde el punto de vista institucional, político, cuál es la masa crítica que se podría conseguir a la hora de defender la salud de la población, no solamente en tanto al fracking o en relación al fracking o a la minería de cielo abierto, sino también lo que tiene que ver con la energía atómica, que ahora parece tener un revival en nuestro país, ¿no? Bueno, sí, la energía atómica, el gobierno nacional lo declaró como prioridad. En este momento ya hizo contratos con compañías internacionales de China, de Rusia, se comprometió a soportar el programa, proveer material nuclear a Vietnam en una gira que hizo la presidenta hace un par de años atrás. Es decir, el país está encaminado a explotar los recursos uraníferos y a ser parte de un grupo de proveedores de material nuclear, lo cual aparentemente debería llenarnos de orgullo por ser parte de un grupo muy selecto. Seríamos 11 o 12 países en el mundo en esas condiciones. A raíz de eso desarrolló o acaba de habilitar la expansión del proyecto de enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu, en Río Negro, para lo cual cuentan con recursos de uranio que piensan extraer de la provincia de Chubut, donde incidentalmente no hay licencia social para ese tipo de minerías. Es decir, a contramano de lo que piense la gente, del impacto que le están causando los pueblos comunitarios o del impacto ambiental que perjudica a todos, el gobierno sigue adelante con sus planes haciendo oídos sordos de lo que está pasando. Sin embargo, creo que en la Argentina tenemos una fuerza muy grande, que es la fuerza de los pueblos originarios, tal como vos comentabas. Los pueblos originarios, ellos tienen por ley el derecho a la consulta previa e informada, libre e informada, antes de realizar cualquier proyecto. Y son ellos los que van a poder ayudarnos, los que tienen la clave para decir estos son los límites que nosotros fijamos. En el Chubut, el pueblo mapuche, peleándola en condiciones muy adversas, lo mismo que en la provincia de Neuquén, en condiciones totalmente opuestas, porque el gobierno básicamente los está exterminando, los está dejando sin agua, sin medios de vida. Son ellos los que están poniendo la cara y los que están pidiendo que se cumpla con los mandatos internacionales de consulta previa e informada. Y de esa manera es que, por ejemplo, se pudo parar la construcción del pozo del Trébol temporariamente, el pozo de La Greta en Río Mayo, en la provincia de Chubut. Es decir, son esfuerzos muy grandes que está haciendo la comunidad originaria para ponerle un límite a lo que está pasando. Luchamos contra un gobierno que es insensible a la protesta social. Por más de que uno demuestre de 1000 maneras distintas lo que está pasando, el gobierno hace oídos sordos, no presta atención, solamente presta atención al ruido de los dineros, los billetes contando. El ruido de las moneditas es lo único que le hace clic en la cabeza. Lo demás no prestan atención. Entonces estamos en una situación muy fea, donde vamos a tener que pelearla mucho. Sabemos que cualquier victoria que tengamos en ese sentido va a ser con el pueblo en la calle. Es la lucha social lo que nos va a llevar a poder afrontar este tipo de problemas y poder parar la destrucción total que piensa hacer este gobierno. Este gobierno en este momento se está comprometiendo con capitales de otros países, China principalmente últimamente, pero también de Estados Unidos, de Europa,
a efectos de conseguir fondos que le permitan llegar hasta el fin de su mandato. Es lo único que está pidiendo en este momento, aguantar hasta que se les acabe el mandato. No tienen ningún plan serio de gobierno, lo único que quieren es aguantar como puedan y salir indemnes de lo que está pasando. Por eso mismo es que, por ejemplo, hace un año atrás declararon la ley de inmunidad cuando dijeron de que no se los podía juzgar por lo que hubieran hecho durante el gobierno. Ellos saben de que, digamos, son responsables por muchos desastres, pero vamos a tener que pelearlo. Yo creo que tenemos una gran fuerza en este momento. Hay lugares donde la lucha recién se está organizando, como ser acá en Corrientes, pero hay lugares donde la lucha está muy bien organizada, como ser en la Patagonia, en Córdoba, en Mendoza, sobre todo en Entre Ríos. Es decir, uno sabe que la lucha es dura, pero tenemos grandes posibilidades. Ahora, esos lugares donde están más organizados son los que ya han visto las consecuencias de la minería a cielo abierto, los que son los que tienen el impacto de las petroleras, también el problema del gas, de los escapes de gas, el deterioro en la salud, la pérdida del trabajo de aquellos que han visto el agotamiento de los pozos petroleros y que no tienen retorno a la vida, no me gusta usar la palabra útil como si fuera una cosa, ¿no? Un ser humano, pero le llaman de esa manera, ¿no? Sí, lo dijiste, yo creo que está bien. Sin embargo, me gustaría aclarar algo. La provincia de Entre Ríos todavía no tiene petróleo, pero ya de entrada ya se están oponiendo al fracking. Esto nos está diciendo, la gente de Entre Ríos está viendo el problema que se le viene encima. Ellos ya saben lo que es estar expuesto a las arroceras, estar expuestos a las plantaciones de los eucaliptos, saben a la soja, saben las consecuencias de estos métodos de extractivismo que se imponieron en su provincia y no quieren uno más. Ellos ya le están diciendo que no al fracking. Si todavía no tienen el fracking instalado en su provincia, pero ya hay más de 25 municipios que dijeron no al fracking. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia que mientras tengamos riquezas bajo tierra o sobre tierra, mientras tengamos agua y mientras tengamos políticos corruptos, de los cuales producimos muchos, vamos a seguir teniendo o estando expuestos a todo tipo de proyectos que nos van a tratar de sacar lo que tengamos. Hay que tener en cuenta que la situación a nivel mundial es una situación muy crítica. Los problemas del agua afectan a todas las naciones del mundo, todas las naciones del mundo. Creo que son muy contaditas las que pueden decir estamos bien en ese sentido. El agua, la energía, los recursos minerales, la tierra arable se está reduciendo en una cantidad increíble año a año a nivel mundial. Es decir, estamos en vista de una potencial crisis. Algunos dicen en el lapso de 5 años vamos a tener una crisis con nosotros. Y, digamos, tenemos que ponerle coto a eso antes de que este gobierno termine de acabar con lo que nos queda, ¿no es cierto? Pensando más que nada en qué es lo que puede ser una vida con un sistema de desarrollo distinto, que no mire solamente en el crecimiento ad infinitum, como se está pensando bajo este sistema capitalista, sino en una vida un poquitito más limitada y basándonos en recursos limitados, ¿no? La cuestión de la vida en un entorno limpio es un desafío también para la ciencia y la tecnología. Lo que veo también es que la política de Estado tiende a una tecnificación o a un uso de la ciencia en función de intereses corporativos económicos, formando científicos que tienen un estilo o una forma argumental más en línea con lo que podría ser un puntero político. Se lo ve lo hablábamos cuando hacíamos referencia a los científicos del CONEA o a los que están trabajando dentro del programa atómico, digo porque son bastante limitados a la hora de tomar responsabilidad por la obtención de los beneficios del conocimiento, o los beneficios que da el conocimiento, ¿no? Sin embargo, veo que los desafíos en Europa tienden a la construcción de modelos de energía limpia, sustentable, o incluso la producción orgánica, digo, ¿no? Es como que tienen hasta estándares a la hora de permitir el ingreso de productos que no estén en línea con ese estilo, con esa modalidad de producción, o que no tengan en vista
De hecho, hubo una enorme discusión en relación a China y a la incorporación de China a la OMC a raíz de las prácticas o al modelo productivo de China, ¿no? O sea, me parece que por ahí las discusiones nuestras son muy de entre casa, ¿no? Cuando uno ve el estilo, el modo o la forma en la que se están dando estas discusiones en otros lugares del mundo. Es triste, pero tenemos que aceptar que somos una colonia todavía, no una colonia al estilo del 1800, 1700, pero es el neocolonialismo que impera en todo el mundo. La división de los países es cada vez más marcada entre los países desarrollados y los no desarrollados o subdesarrollados. Nosotros tenemos que aceptar que el rol que nos toca en esta sociedad moderna es el de productor de materias primas y aceptar las normas que nos impongan desde afuera. Nosotros le pedimos, por favor, a nuestro gobierno que nos deje ocupar el lugar que creemos que nos merecemos por nuestra capacidad, no solo la capacidad de la Argentina en cuanto a productor de riqueza, sino la capacidad de la gente que tiene para producir y para mostrarle al mundo de qué somos capaces los argentinos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente estamos en un sistema que no nos permite salir, no nos permite. Las posibilidades que tendríamos de salir, estos gobiernos que tenemos, los gobiernos que nos tocan, lamentablemente se encargan de aplacar esas posibilidades, de poner las cosas en su lugar, de acuerdo a lo que les piden los mandantes de afuera. La idea de que somos un país independiente está muy lejos de ser real. Nosotros somos una colonia tal como lo fuimos siempre y tenemos que asumir de que romper ese círculo vicioso de dependencia de afuera va a requerir un esfuerzo de parte nuestra. Vamos a tener que aceptar que el modelo de crecimiento está vencido, tal como está vencido el sistema capitalista. Se encontró con los límites de la naturaleza. Y eso es lo que le puso un límite a cuánto se puede crecer. Nosotros tenemos que tener presente una cosa. En materia energética, el combustible o la energía que haya disponible en el mundo, que es limitada, como te decía antes, no va a ser para nosotros en el futuro. Nosotros no vamos a poder seguir gastando la mitad de la producción de soja en comprar energía en Libia, Nigeria o en Bolivia, donde sea. La energía que haya disponible va a ser para los países poderosos, los que tengan los ejércitos, las armadas más grandes para imponer su voluntad. Si yo soy Nigeria y tengo que venderle combustible y al lado mío tengo Estados Unidos respirándome fuego en la nuca, lo más probable es que le venda toda mi producción a los Estados Unidos. Es lo que pasa hoy en día con Venezuela. Venezuela está muy en contra de la política de Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela no se anima a cortarle la venta de petróleo a Estados Unidos, porque sabe que si lo llega a hacer Estados Unidos, al día siguiente termina con Venezuela. Es decir, hay una situación que nosotros sabemos, un país débil, corrupto, sin infraestructura como el nuestro, sin esperanzas, gracias a la habilidad de nuestro gobierno en desmoralizar a la gente, sabemos que no vamos a poder contar en el futuro con energía o cualquier otro elemento que podamos necesitar. Por suerte, todavía tenemos agua y la tenemos que cuidar. Por suerte, todavía tenemos tierra, aunque los sojeros y los arroceros y toda la gama de agricultores modernos que tenemos se empeñan en destruir la tierra. Todavía tenemos tierra, es decir, que en ese sentido podemos respirar con un poquitito más de alivio que pueda pensarlo otros países, ¿no es cierto? Sin embargo, nada es gratis en este mundo, tenemos que pelearlo, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir al gobierno, no sigan con esto, no nos jodan, por favor. El aire, el agua son nuestros, no son de ustedes. Y si lo contaminan, están comprometiendo el futuro de nuestros hijos, de las generaciones venideras. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tu tiempo.